Hola, Dios te bendiga. Siempre es un gusto saludarte, bendecirte, orar por ti y sobre todas las cosas darte una palabra que va a edificar siempre tu fe. Hemos estado hablando sobre la fe que funciona y el último tema que dimos la semana pasada se relacionaba con la fe que funciona, tiene una perspectiva divina. Cuando tú eres un hombre de fe, como en efecto eres ese hombre y esa mujer de fe, estás mirando las cosas de un punto de vista totalmente distinto. Tienes una perspectiva divina. Hoy quiero desarrollar la fe que funciona, nos lleva a la madurez. Los bebés son muy hermosos cuando están pequeños, recién nacidos, y sobre todo sus primeros años de vida son hermosos, transmiten esa ternura. Mas sin embargo, cuando los bebés no crecen, estamos ante un gran problema. Así como todo padre anhela que su bebé crezca, que no se quede en esa etapa pequeña de infancia, sino que crezca, se desarrolle. Así también Dios anhela que nosotros crezcamos como sus hijos amados. Todos nosotros hemos nacido de nuevo y Dios espera que usted y yo podamos crecer y alcanzar la madurez en Cristo. Todos los problemas del mundo se relacionan o están vinculados directamente con el estado de inmadurez de las personas. Los problemas que se dan a nivel matrimonial, los problemas que se dan a nivel empresarial, los problemas que se viven en el contexto de la iglesia, los problemas que se dan también a nivel de cualquier tipo de relaciones interpersonales, su causa primaria se debe a la inmadurez imperante en aquellos que están participando en esa relación. Obviamente la iglesia no escapa de esta realidad. Por eso el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 3 nos habla de una forma muy clara sobre una situación que estaba atravesando la iglesia en Corinto. La iglesia de Corinto estaba experimentando divisiones. Unos decían yo soy de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas y otros de Cristo. Entonces Pablo nos da una referencia en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3 y dice de la siguiente manera: Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Pablo está diciendo, cuando la gente es inmadura, generalmente se generan conflictos, celos, iras, enojos, contiendas. Y eso era exactamente lo que esta iglesia estaba viviendo. A pesar que la iglesia que estaba en Corinto era una iglesia dotada de mucha gracia, de muchos dones espirituales, pero su nivel de madurez no le permitía acceder a nuevos niveles de sabiduría, a nuevos niveles espirituales. Por eso concluyo en este sentido de que todo conflicto que se origina en las relaciones, su causa primaria es la inmadurez. Es importante plantearse ese deseo, ese anhelo de poder crecer en Cristo. La inmadurez es enemigo del reino. Santiago en este contexto, en el capítulo 1, versículo 4, introduce el tema de una forma muy sabia, muy inteligente. Él dice: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacernos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Lo repito, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacernos completamente maduros
y mantenerlos sin defecto. La paciencia es la vía para alcanzar la madurez. La paciencia no se pide. ¿Cuántas personas hoy día piden, oran, ayunan por paciencia? Pero bíblicamente la paciencia no es algo que usted adquiere a través de la oración, sino a través de un proceso de prueba y de dificultades. Por eso podríamos concluir que la ecuación para alcanzar la madurez, fe más prueba, más paciencia, madurez. En Mateo capítulo 5, versículo 48, Cristo nos habla de la madurez y nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto aquí es la palabra griega telio, que significa maduro, completo y terminado. Y esto me habla del deseo de Cristo en relación a la madurez que debe tener todo hijo de Dios. Que así como nuestro Padre es perfecto, es maduro, así nosotros también debemos alcanzar un nivel de madurez en el reino. Madurez es la habilidad de soportar y manejar cualquier cosa sin que éstas afecten nuestra vida. Una persona madura se maneja bajo principios de forma debida y sabe manejar las críticas, las ofensas, los rechazos, pero también los halagos, la admiración y el reconocimiento. Ninguna de estas cosas afectan su vida. Una persona madura es una persona que sabe manejarse en cualquier terreno, por muy difícil que sea. El apóstol Pablo en Efesios 4:11 nos dice sobre la madurez, pero sobre todo la madurez corporativa, la madurez como iglesia. Él dice que Él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 13, entonces, él menciona de que este es un proceso de perfeccionar y de edificar el cuerpo de Cristo. Perfeccionar y edificar el cuerpo de Cristo. Ese perfeccionar y edificar el cuerpo de Cristo se va a traducir en crecimiento y madurez. Él lo dice de esta forma en Efesios 4:13 en la NTV. Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aquí hay dos variantes que el apóstol Pablo establece para alcanzar una madurez corporativa o como iglesia, que es la fe y el conocimiento. La fe y la revelación nos permite alcanzar, crecer y alcanzar madurez. En este proceso de madurez se requiere mucha paciencia, porque no es de la noche a la mañana que uno madura, es un proceso y se requiere mucha paciencia. Y cuando yo te hablaba de paciencia en estos días, me refería a resistencia o aguante alegre, tener buena actitud en medio de la prueba, de la dificultad, estar esperanzado. Me habla de constancia, de perseverancia, de permanecer, de soportar. Alguien dijo, y está muy en lo cierto, que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y tú que estás pasando por momentos difíciles en estos tiempos que son como muy familiares y muy particulares, es importante que tú tengas esa resistencia, esa capacidad, ese aguante, porque allí en medio de esa crisis es donde Dios está operando tu mayor crecimiento, es donde Dios está impulsando tu vida a alcanzar un nivel de madurez
nunca antes alcanzado en tu vida personal, en tu vida matrimonial, quizás como empresario, quizás como pastor, como líder. Dios está haciendo una obra extraordinaria en tu vida. La obra de la paciencia es la madurez. En el capítulo 5 de Santiago, del 7 al 11, Santiago nos da 3 ejemplos de paciencia. Te dije que la paciencia es clave para alcanzar la madurez. Y antes de desarrollar los 3 ejemplos de paciencia, él dice en el versículo 7 que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Él le dice a la iglesia, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Quiere decir que la vida cristiana implica tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hoy, mañana y siempre tener paciencia. Pero en el versículo 8 nos alienta cuando Él dice que tengamos paciencia y que afirmemos nuestro corazón. Y posteriormente dice, porque la venida del Señor se acerca. Santiago está diciendo, señores, la venida del Señor se acerca, tengan paciencia. Ya todo lo que están viviendo va a pasar. Ya todo lo que están experimentando va a caducar. Tengan paciencia porque la venida del Señor se acerca. Entonces él comienza a mencionar los 3 ejemplos. Y el primer ejemplo que menciona, él lo hace en el versículo 7, tomando como figura la imagen de un campesino. Si alguien se caracteriza por tener paciencia, es un campesino. El campesino prepara la tierra, el campesino siembra la semilla, pero el campesino no tiene autoridad sobre la lluvia ni sobre la tierra. Simplemente él planta la semilla. Si algo manifiesta el campesino es la paciencia. Santiago dice, hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. ¿Qué espera el campesino? La lluvia y espera también que la tierra le dé buenas cosechas. Y tú eres como ese campesino que has estado sembrando semilla en la vida de tus hijos, en la vida de tu cónyuge, en la vida de tus líderes, en la vida de tus discípulos, en la iglesia. Has estado sembrando muchos tipos de semillas de bendición en la gente. Solo espera que está por caer una lluvia maravillosa sobre tu vida y todo lo que tú has sembrado a lo largo de todos estos años va a germinar y vas a levantar una cosecha importantísima, una cosecha muy pero muy grande. Ten paciencia, no abortes el trabajo que vienes haciendo en sembrar semillas en la vida de los tuyos, en tu familia. Yo estoy viendo por la fe familias que van a cosechar grandes cosechas en el reino, porque han sido familias que durante muchos años han estado sembrando la buena semilla. El otro ejemplo que menciona Santiago está en el versículo 10 y dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Está diciendo Santiago, así como un profeta es la voz de Dios, que habla el mensaje de Dios a la humanidad, que habla el mensaje de Dios a los hombres, que confronta a la gente con la palabra. Siempre el mensaje de Dios confrontativo, siempre es un mensaje impopular. La gente le cuesta recibir el mensaje de Dios. Y sobre todo en una sociedad donde estamos tú y yo, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, es una sociedad que siempre va a repeler el mensaje de la verdad. Entonces debemos armarnos de paciencia, seguir sembrando la palabra en nuestros hogares, en nuestros familiares, en nuestros vecinos, seguir alcanzando a otros para Cristo. Creo que estamos en el mejor momento para decirle a la gente que hay un ser maravilloso que les ama y que tiene un propósito con ellos.
tuyo. Sigue sembrando la palabra. Noé duró aproximadamente 100 años sembrando la palabra, siendo pregonero de justicia, anunciando la verdad de Dios. Y fíjate cuántas personas respondieron al mensaje de Noé. Solo sus hijas, sus yernos y su familia solo respondieron al mensaje que tenía Noé. Sigue anunciando el evangelio. Muchas veces nosotros como predicadores y como evangelizadores oramos, preparamos la palabra, predicamos y queremos de inmediato recoger la cosecha. Ese es nuestro mayor anhelo, pero cuando no tenemos esa respuesta, esa cosecha inmediata, nos sentimos aturdidos, nos sentimos inclusive, nos cuestionamos nosotros mismos. Es que necesitamos orar o estudiar más la palabra o ser más creativo para difundir el evangelio. No, simplemente todo hombre de Dios que siembra la palabra, hay un tiempo para sembrar la palabra y hay un tiempo para cosechar la palabra. Yo descanso y debemos descansar en lo que dice las Escrituras, que la palabra es viva, es eficaz, que la palabra no retornará vacía. Siempre la palabra tendrá respuesta, siempre la palabra tendrá un resultado maravilloso. Y por último, Santiago nos habla del tercer ejemplo que está en el versículo 11, que dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nos habla de la paciencia de Job, pero también nos habla de ese Dios misericordioso, de ese Dios compasivo, de ese Dios que no nos va a dejar en el suelo postrado, sino que nos va a levantar, que nos va a impulsar y va a lograr en nosotros el deseo que Él tiene de que tú y yo podamos ser hijos dignos de honra para Él, dignos de alabanza para Él, que alcancemos esa madurez para poder recibir todo cuanto Él tiene para nosotros. Yo estoy seguro que después de escuchar este tema, tú te estás planteando cómo sigo creciendo, cómo logro alcanzar la madurez. Nací de nuevo, pero no me puedo quedar como un bebé espiritual. Nací de nuevo, pero no me puedo quedar como un infante. Necesito crecer y alcanzar la madurez. ¿De qué forma logro madurar? Número 1, debes desear crecer. Lo primero, Dios comienza es con el deseo. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Desear crecer es clave en la vida de todo hijo de Dios. Número 2, tener insatisfacción por tu nivel actual. No estar conforme con lo que has logrado. Como decía Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante. Dejo lo que alcancé, dejo las cosas pasadas y me extiendo a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Número 3, tener un espíritu enseñable, un espíritu humilde para aprender. No solamente aprender de la palabra de Dios, sino aprender de otros cristianos maduros que Dios permite traer a nuestras vidas para poder emular, para poder imitar y para poder crecer juntamente con ellos. Número 4, decida crecer. Es una decisión. Usted decide crecer. ¿Hasta dónde quiere crecer? No hay límite. Usted decide crecer. Número 5, comprométase con el crecimiento. La persona más comprometida con el crecimiento personal debe ser usted. Ni el pastor ni su líder. Usted debe ser la persona más comprometida con su crecimiento. Número 6, crezca en paciencia. Necesitamos crecer en paciencia. A pesar de lo que usted pueda estar viviendo hoy, esas grandes dificultades a nivel interno, en su mundo interior, en su familia, en su empresa, a nivel de iglesia, a nivel de sociedad, decida tener paciencia. Crezca en paciencia. Eso es clave. Eso te va a ayudar
porque no te va a permitir abortar el proceso de crecimiento en tu vida. Número 7, avance en la oración y en la revelación de la palabra. Estos dos elementos son clave. Oración y revelación de la palabra aceleran tu madurez en el Señor. Y por último, tenga padres espirituales. Ábrase a la paternidad. Tenga padres espirituales que estén orando por usted, que le estén enseñando, que le estén guiando. Esto le va a permitir tener un crecimiento sostenido en el Señor y alcanzar la madurez que tanto anhelas. Que Dios te bendiga, hijo, que Dios te guarde, hija, que Dios bendiga a esta familia maravillosa que me escucha, y yo quiero hacer una oración por ti en estos momentos. Padre, gracias por la vida de tus hijos. Gracias porque cada uno de ellos ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo es porque tú quieres que ellos crezcan y alcancen madurez. Yo declaro que el Espíritu Santo los asiste. Declaro que la palabra los asiste. Declaro que ellos avanzan y se desarrollan en Cristo Jesús. Yo declaro, Señor, que cada hijo de Visión Mundial, cada hijo de la casa va a crecer y va a alcanzar madurez. En el nombre de Jesús, te pido que en este momento, Señor, que ellos están atravesando momentos difíciles en su vida personal y en su vida familiar o su vida económica, no claudiquen, no abandonen. Por el contrario, te pido que desarrollen paciencia, que desarrollen carácter. En el nombre de Jesús, amén. También quisiera orar por los amigos que habitualmente se congregan los días domingo en esa casa. Esa persona que gustosamente recibe la invitación y viene y pasa un tiempo con nosotros en nuestra sala recibiendo la palabra. Puedes repetir conmigo esta oración y quiero que abras tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo a ti con todo mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, sálvame, sáname, libérame. A partir de hoy he nacido de nuevo y estoy dispuesto a crecer y alcanzar mi madurez en Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Familia, quiero motivarte que de forma permanente los días martes, los días domingo, no dejes de realizar tu reunión familiar. Es importante que usted como familia lo haga, pero que también abra sus puertas para que otros puedan venir y alimentarse de lo que Dios está derramando o lo que Dios está dando en el corazón de tu familia. Yo te bendigo de una forma muy especial y declaro que una familia mejor es posible. Dios te bendiga. Si te gustó lo que acabas de escuchar, déjanos tu comentario y comparte con tus amigos. Para nosotros, tu opinión es importante.